Tremendo entonces saber entonces que ahora para comenzar, ¿cierto? Allí la respuesta de adoración por parte del hombre a Dios, el paso fundamental es justamente la humillación, el reconocer el sacrificio de Cristo, el reconocer allí el acto de expiación, Cristo pagando, ¿cierto?, nuestra culpa, muriendo por nosotros, y entonces en los méritos de Cristo nosotros nos introducimos en lo que sería la verdadera adoración, para que entonces yo, como mencioné antes, ¿no?, cuando nuestra humanidad sale en la adoración, allí nosotros, digamos así, alteramos la verdadera adoración a Dios, desenfocamos, pasamos a ser nosotros el foco, fuego extraño, pero cuando allí nosotros morimos, muere nuestra humanidad, surge justamente la imagen de Cristo. Qué importante eso entenderlo, ¿no? Acá en la lección justamente dice, y ese fin es la verdadera adoración a Dios en una forma que cambia nuestras vidas y nos lleva a la conformidad con su voluntad y su carácter. Qué lindo. ¿Dónde lo leíste eso? ¿En qué día? Miércoles. El día miércoles. Justamente ahí está. El hecho es que, léelo de vuelta despacito. Y ese fin es la verdadera adoración a Dios en una forma que cambia nuestras vidas y nos lleva a la conformidad con su voluntad y su carácter. Qué lindo. Bueno, el día miércoles allí introduce el título Una actitud de entrega, y viene mencionando un poquitito, Pedro, si vos querés leer allí las primeras partecitas, las primeras dos oraciones del día miércoles, dice una actitud de entrega, y entonces habla sobre lo que veníamos mencionando, ¿no?, la seriedad, la importancia de la adoración. Leo las dos primeras. Dice, la adoración es un tema serio en la Biblia. No es asunto de gusto personal, ni es hacer lo que a uno le agrada, o seguir las inclinaciones propias. Siempre existe el peligro de caer en rituales muertos y tradiciones que han llegado a ser fines en sí mismos en lugar de ser medios para un fin. Tremendo, ¿no? Hablando allí sobre la gran problemática hoy de las muchas denominaciones, de las muchas iglesias, dentro de la iglesia también adventista, ¿cierto?, de parte aquí de los jóvenes, adultos, el hecho es de que colocamos mucho de nuestra humanidad en la adoración. Y entonces aquí habla, dice, no es asunto de gusto personal, no, ni es hacer lo que a uno le agrada o seguir las inclinaciones propias. Cuando hablamos allí, ¿cierto?, muchas veces de vestimenta, muchos jóvenes desconocen que hay principios de vestimenta. Cuando hablamos de comida, mucha gente desconoce que hay principios en la alimentación. ¿Cierto?, que hay normativa, Dios dio normativa para cada cosa. Ahora, ¿será que tenemos en claro el tema que hay una normativa en cuanto a la adoración y qué importancia darle lugar a esa normativa y reconocerla, ¿no, muchachos? Sí, yo creo que, por ejemplo, la primera norma, o sea, la primera pregunta que nos genera todo esto es como, ¿a quién vamos a adorar? Digamos. Yo creo que tendría que ser uno de los pilares a tener en cuenta al momento de tomar una decisión, ¿no? Entonces, allí aparece, el autor coloca un versículo y dice allí Gálatas capítulo 4, verso 19, bajo el concepto justamente de una actitud de entrega, ¿no? Y yo leo el versículo, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué?, formado en vosotros. La importancia entonces de que nosotros, dice, por eso debemos ser cuidadosos de no permitir que la exaltación propia, la gratificación pecaminosa y un deseo de gloria personal nos dicten cómo adoramos. Y presenta aquí la ilustración de Ana. ¿Qué recuerdan? ¿Qué podemos decir el contexto que Ana se presenta allí en la adoración? Y bueno, Ana era la esposa de... ¿se me fue el nombre ahora? No importa, dale para ver. Bueno, este hombre estaba casado con 2 esposas. Ana era una de ellas. Ana... Del Cana, ¿no? Sí. Sí, del Cana, ahí está. Ana no podía tener hijos, la otra esposa sí podía tener hijos. En ese momento era muy importante el hecho de poder tener hijos, porque era como que la mujer se sentía importante y era como era una bendición de Dios. Y el hecho de no tener hijos, Ana estaba muy preocupada por eso. Entonces estaba muy preocupada por eso y le molestaba el hecho de no se sentía importante, no se sentía bien, por no tener hijos. Entonces cada vez que encima la otra esposa como que incentivaba así a que se sienta mal, le hacía sentir mal, y esto
le llegó una situación en que Ana ya no podía más. Entonces lo que hizo fue pedir y ayuda a Dios, que por favor la escuche, que se acuerde de ella, porque ella pensaba que Dios la había olvidado. Ujú. Entonces lo que hizo fue abrirle su corazón a Dios de manera así como Sincera. Ujú. sincera. Y en forma Y- simple, En sencilla. forma simple, sincera, y le dijo, bueno, de corazón, que ella quería, si podía tener un hijo, y a ese hijo se lo iba a dedicar exclusivamente para Dios. Ujú. Dedicación. Dedicación a Dios. Qué bárbaro. Y bueno, aparece allí la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué podemos obtener de su experiencia que nos ayude a comprender el significado de la adoración y cómo hemos de adorar a Dios? ¿Qué Bueno. podemos decir, chicos? Yo me quedo con la segunda parte de la pregunta que dice, ¿cómo hemos de adorar a Dios? Ujú. Acá en la lección de jóvenes tiene como unos pasitos prácticos del día miércoles, está un poco diferente. Bueno, dale. Leo los titulitos nomás. Dice, Sí. en primer lugar, reconocer quién es Dios. Amén. Después, honrar a Dios, tomar una decisión, decidir seguir a Dios de manera apropiada y buscar a Dios. Porque muchas veces como que tenemos la idea de buscar a Dios, pero no la determinación necesaria para esto, ¿no? Ujú. Y dice mantenernos alerta. Hace la comparación de un atleta, ¿no? Siempre mantener la concentración nos va a ayudar a obtener, digamos, este premio. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo hemos de adorar a Dios? Yo creo que buscando a Dios específicamente, Él nos va a mostrar cómo lo tenemos que adorarlo, cuáles son los principios, digamos, los parámetros que siempre estamos buscando y que siempre generan zonas grises, ¿no? El hecho de reconocer quién es Dios y qué es lo que hizo por nosotros nos va a dar una ayuda para ver la respuesta al cómo tenemos que adorarlo, digamos. Enseguida cuando dice, ¿quién es Dios? ¿Y qué hizo por nosotros? Un Dios creador, un Dios redentor, que lo tocamos en lecciones pasadas. Justamente allí nos ubica quiénes son, quién es Dios, quiénes somos nosotros, criaturas, y también el acto del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Allí debe compungirnos más todavía, humillarnos más todavía. El Es autor como- presenta esos tres temas, ¿no? Exaltación propia, gratificación pecaminosa y un deseo de gloria personal, dice, deben justamente quedar de lado, ¿no? ¿Qué otra cosa, Fabián? No, que es como una consecuencia todo. Ujú. Uno es obediente a Dios, lo busca a Dios, y ahí solo, así consecuentemente, lo vas a adorar de la forma adecuada, de cómo Dios quiere. Es como todo consecuente. Ujú. El autor presenta varios puntitos en cuanto al tema de la adoración de Ana, ¿no? Si ustedes entran allí, ustedes me acompañan, ¿cierto? En la última parte del día miércoles, después de la preguntita, Sí. dice, resalta, dice, no adoramos a un Dios en un vacío. No estamos adorando a un ser distante, lejano, abstracto. Estamos adorando al Dios que nos creó y redimió y que se relaciona con los seres humanos. Es importante reconocer esto, ¿no? Darnos cuenta de esto. Es importante, y creo que el hecho de cuando uno se da cuenta realmente todo el sacrificio que hizo Dios, Ajá. es como que cambia la actitud de uno, y ahí como que lo empieza a adorar de corazón y de verdad. Dice, estamos adorando, dice, a un Dios personal. Y entonces el autor en el segundo párrafo, grande, dice, al medio más o menos, dice, todos tenemos grandes y profundas necesidades que por nosotros mismos no podemos atender. Y mediante la adoración, un Dios que se acerca, dice, la verdadera oración debe fluir de un corazón totalmente quebrantado, consciente de su propia impotencia y dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no es que yo solamente voy dando gratitud a Dios, sino esa gratitud también, esa dependencia, ¿no? En la adoración marca la dependencia de reconocimiento de cuánto necesitamos a Dios y agradecimiento de cuánto Dios hizo por nosotros, ¿no? Tremendo. Creo que nos cambia un poquitito, muchachos, el hecho de no tener una actitud ligera en cuanto a la adoración. La importancia de darle la seriedad, como dice, la adoración es un tema serio en la Biblia. Y justamente el conflicto cósmico se relaciona en esto, ¿no? ¿A quién adoramos? ¿Y cómo adoramos? El hecho es, ¿adoramos al enemigo? ¿Adoramos a Dios? ¿No estamos adorando nosotros? ¿Cierto? Allí el conflicto cósmico justamente que terminará allí en los últimos tiempos es, marca a quién yo estoy adorando. Y qué importancia entonces que nosotros le demos a este tema de la adoración. El centro es Dios, y Dios allí marcó
pautas bien claras que tú y yo necesitamos tenerlo, y el paso inicial es allí ser quebrantados a los pies de la cruz, reconociendo el sacrificio de nuestro Maestro.